Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. La salvación es un regalo, es un don de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Voy a invitar a Colosenses, el libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. ¿Lo puedes leer? 13 y 14. Dice que a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén, amén. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y dice que perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué pasó en la cruz? Bueno, ahí se bañó de la sangre de Cristo, fue cubierta con la sangre de Cristo. Dice el verso 6, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él mismo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto lo escribe en pasado, esto ya sucedió, esto ya lo vio Dios. Nosotros estamos aquí en el presente, ¿verdad? Pero para Dios ya está hecho. Para Dios ya esto ya se realizó. Nosotros tenemos que vivirlo, que verlo, pero ya estamos en Cristo, ya estamos sentados en lugares celestiales. Y lo dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Han pasado varios siglos desde que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, más de 2000 años ya. Y esas banderas de la gracia de Dios somos nosotros. El mundo puede ver el resultado del sacrificio de Cristo a través de ver tu vida y la mía. Por eso nosotros tenemos que vivir dignamente como Él nos ha llamado. Por eso dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Decirle al mundo, mira cómo era yo y cómo Dios siendo tan bueno me salvó, no porque yo fuera algo, sino porque Él me amó y porque Él es bondadoso, por todo lo hizo Él, ¿verdad? Y luego el 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia, la gracia es el favor inmerecido que nos da Dios. Dice, somos salvos por medio de la fe. ¿De la fe en qué? En la obra de Cristo, ¿verdad? Esto no nace de nosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Las obras, hay gente que piensa que, bueno, la salvación es un regalo de Dios, sí es correcto, pero las obras manifiestan ahora, ya una vez recibido la salvación de Dios, necesita haber un cambio
visible en tu vida y en la mía. Y ahora hacemos cosas que antes no podíamos hacer. Antes no podíamos perdonar, ahora podemos perdonar. Antes no podíamos amar, ahora podemos amar, ¿verdad? Pero las obras van a manifestar lo que hay dentro de nosotros, a manifestar esa luz de Cristo. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, dice el verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú y yo fuimos creados, es una creación nueva. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y tú y yo nos vemos al espejo y nos vemos igual, pero no está hablando de nuestra apariencia, está hablando de nuestro carácter, está hablando de cómo vamos a vivir la vida de aquí en adelante, de Cristo en adelante, ¿verdad? Y el propósito de que nos salvara Dios, sí, nos salvó de nuestros pecados, nos salvó de la condenación del infierno, ¿verdad? Ya no vamos a morir o padecer la condenación de la ira, pero no solamente para eso nos salvó, sino Cristo Jesús nos creó para buenas obras, las cuales Dios, Él mismo, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada vez que tú y yo hacemos algo bueno, cuando hacemos algo bonito por alguien, cuando Dios nos usa para hacer algo, fue Él que de antemano preparó el momento para que te encontraras con esa persona necesitada. Fue Él el que preparó todo para que tú hablaras y le mostraras cuán grande y maravilloso es el amor de Dios, cuán grande es la salvación de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces Dios se preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y luego el siguiente dice, reconciliación por medio de la cruz. El verso 11. Por tanto, o sea, por todo lo anterior que estuvimos platicando, desde el versículo 1 al versículo 10, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión con mano de carne. Y aquí está hablando de aquella separación que había entre el pueblo de Dios, que eran los judíos, y todo el mundo. Los gentiles ahí íbamos tú y yo, porque no éramos judíos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y aquí hace mucho énfasis en que Dios escoge al pueblo de Israel para un propósito especial, que era manifestarle al mundo, a todo el mundo, la voluntad de Dios. Y dice que nosotros, sin Cristo, pues estamos alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, alejados de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y luego viene otro pero muy bonito, el 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, aquí está la clave de todas las bendiciones. Estar en Cristo Jesús. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo, es la que nos ha hecho todas estas cosas, mis hermanos. Dice el 14, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Vamos a Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, verso 1, dice que nosotros somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, Él es nuestra paz, Él es nuestra paz. Él quitó esa pared intermedia de separación. Y luego dice el verso 15, aboliendo en su carne, Efesios. estoy en Efesios, ya me regresé a Efesios, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Fíjense, Él pagó, Él pagó con su cuerpo, con su sangre. Vamos a ver ahí en Colosenses, donde estábamos ahorita, Colosenses, en el capítulo 2. Vamos a ver, del 13 al 14. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ok, entonces me quedé en Efesios, aboliendo el 16, dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Colosenses 2, 1, 20, ahí está. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de los hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué les estoy diciendo, mis hermanos? Les estoy diciendo que el pueblo judío era un pueblo escogido por Dios, pero era un pueblo también que necesitaba reconocer a Jesús como su Salvador. Dice que él derribó esa pared y va a unir a judíos y a gentiles, porque los dos necesitan un Salvador. A veces, mis hermanos, los cristianos a veces, con mucha tristeza, a veces pecamos de soberbia cuando alguien que no conoce a Dios y nos olvidamos que nosotros éramos así y nos creemos mejores a veces que otros, cosa que no debe suceder, porque Dios nos hizo a todos iguales. Cristo murió por todos. La sangre de Cristo fue derramada por todos. Que unos sí hagan caso, que otros no hagan caso, pues eso ya lo juzgará Dios. Pero los judíos eran muy soberbios, los fariseos, los religiosos de la época de Jesús se creían superiores a los hombres. En la actualidad hay gente, no voy a decir nombres, pero que son muy soberbios, que no quieren ni siquiera hablar con alguien inferior en el pueblo cristiano.
Estamos hablando de personajes ahí que vemos en internet, que dicen ser servidores de Dios, pero con los hechos demuestran otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir, hermanos? Que los dos, tanto los religiosos como los que no conocían a Dios, los dos necesitábamos ser reconciliados con Dios. Por eso dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Acuérdense que la iglesia, mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, es el que dirige, ¿verdad? Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, es el Evangelio, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Nosotros, los gentiles. ¿Y los que estaban cerca, cuáles eran? Pues los judíos, ¿verdad? Fíjense cómo el Señor tenía todo bien planeado. Y vamos un momento al Antiguo Testamento, a Isaías 57. Isaías capítulo 57. Vamos a ver los versos del 19 al 21. Produciré fruto de labios, paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos, o sea, los que no quieren acercarse a Dios, los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Por eso él trajo nuevas de paz para los que estaban lejos y para los que estaban cerca. Versículo 18 de Efesios. Porque por medio de él, los unos y los otros, y ahí fíjense cómo la palabra que sigue, cómo abarca, dice Pablo, tenemos, y se incluye él en el pueblo, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, a través de Cristo, solamente a través de Cristo, que los unos y los otros tenemos entrada al Padre a través de Cristo. Vamos a ver qué nos decía el libro de Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense, un versículo antes, estaba diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Ese es Jesús. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es tú y yo, podemos acercarnos y tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Está hablando del Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ya no somos gentiles, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora pertenecemos a la ciudadanía de los santos. Por ahí el libro de Tesalonicenses nos decía
que nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá somos, ya tenemos nuestra ciudadanía. Y miembros de la familia de Cristo, de Dios. Todo esto es a través de Cristo. Dice el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Fíjense cómo aquí une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y los pone al mismo nivel. Los apóstoles, esos 12 hombres que caminaron con Jesús, el fundamento de ellos lo equipara igual de importancia a los profetas de la antigüedad, ¿verdad? Siendo los piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces aquí vemos cuál es la piedra de ángulo, ¿verdad? Esa piedra que dijo Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Dijo, nadie te ha revelado esto sino mi Padre. Dijo, y sobre esta piedra, pero está hablando sobre la piedra que había, la palabra que había dicho Pedro, que él era el Hijo de Dios. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él es la piedra angular de la iglesia. Dice, en que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros somos piedras vivas, hermanos. Nosotros pertenecemos a ese templo que es el cuerpo del Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense, cómo Dios fue armando su plan desde la antigüedad, desde la fundación, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Cómo al cumplimiento de los tiempos vino Jesús en el momento justo que tenía que venir, cómo nos alcanzó a nosotros a través de su palabra y su Espíritu Santo nos ha sellado, o sea, somos propiedad de Dios, somos edificados para morada de Dios. Fíjense cómo lo decía Juan, allá en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 23, que nos dice, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando Jesús promete a sus discípulos la promesa de que iba a venir el Consolador, el Espíritu que iba a enviar el Padre. Y luego después dice, vendré a vosotros. Y aquí nos dice que ella y el Padre vienen a morar. El Espíritu Santo es Dios. Acuérdense, mis hermanos, Dios es uno. Sí, Dios se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ni uno es más grande que otro porque los tres son uno. Y si dice que el Espíritu Santo está en tu corazón, quiere decir que Dios mismo, la presencia de Dios está ahí. Por eso Jesús dijo, nunca os dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termina el Evangelio de Mateo. Así termina. Entonces, mis hermanos, créanme que yo espero que piensen igual que yo, que su libro favorito de la Biblia sea el que están leyendo, el que están estudiando, porque Dios revela cosas que tú y yo ya sabíamos, pero esta noche nos recuerda al Señor todas las bendiciones que vienen en Cristo, todo lo que hizo el Señor a través de que nosotros estábamos muertos, estábamos separados de Él, apartados totalmente de las
sin esperanza en el mundo, sin Dios, sin pacto, sin promesas. Y ahora todas esas bendiciones espirituales ya las tenemos y nadie nos las va a quitar. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, mi hermano, mi hermana. Créeme que me gozo al leer esto, créeme que me gozo al platicarlo contigo y espero en el Señor que sea de bendición esta palabra. Tanto lo que vimos la semana pasada como lo que vimos ahora, medítalo en tu corazón y compártelo. Compártelo porque esto es el pan de vida. Esto es el amor de Dios expresado en su palabra, que se la da a sus hijos para que sus hijos compartan. Dice que somos hechura suya. Y la palabra que hablan aquí en griego para hechura es poneia, que es la misma que se utiliza para decir somos poema suyo, ¿verdad? Dios ha preparado obras, hermano, de antemano para que andemos en ello. Estemos atentos a la voz de Dios, estemos atentos a lo que Dios ha preparado para nosotros, para que hagamos su voluntad y podamos glorificar a Dios y que el mundo vea quién es Dios, que el mundo vea el amor de Dios derramado en tu corazón y en el mío, que es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Amén. Amén, mis hermanos, no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta, si pueden abrir sus micrófonos, me gustaría escucharlos. Hermano Gerardo.
Amén. Les voy a terminar compartiéndoles precisamente 1 Pedro capítulo 2, verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes. Y aquí les voy a poner, entre comillas, apáticos. Ese es el problema del cristiano nominal, que nada más se dice soy cristiano, pero no obedece. Vosotros, dice, tropezaron la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, lo que acabas de decir tú. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué fuimos adquiridos por Dios? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, pues eso, con eso terminamos el capítulo 2, de Efesios. Si no hay ninguna otra pregunta o algún comentario, te voy a pedir a ti, Gerardo, que si nos haces el favor de despedirnos en oración. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor, por esta revelación. Amén. Amén, amén. Pues hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos Gracias. el domingo, si Dios permite, en la iglesia. Gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Gracias. Amén.